sí, hay, digamos, hay un desvío cultural hacia la cultura. Aparecen los estudios culturales de una manera muy importante en todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Y eso, digamos, también permea la academia. Se deja hablar de marxismo, se deja hablar de socialismo y se habla de cultura, ¿sí? Y aparece la posmodernidad, digamos, también como una posibilidad también de hablar de lo social, pero que no es desde los discursos, del discurso marxista y los discursos colectivistas, ¿sí? Entonces sí hay un cambio cultural muy importante, hay un cambio también hacia dónde se mira, ¿sí? Ya no se mira, digamos, la política como lo fundamental, sino que es lo que le pasa a la gente en los barrios o en los diferentes lugares donde esa cultura aparece. Claro, eso trae como consecuencia que hay una cantidad de fenómenos colectivos que desaparecen de la visión. Bien, entonces ahora vamos a mirarlo, el fenómeno reciente del cine de ahora, sí. que coincide con la revolución digital. ¿Qué cautiva a los festivales de esa producción cinematográfica actual, de la cual ustedes son maestros? Bueno, yo pienso que nosotros reaccionamos a una cosa que estaba pasando, que eso Alberto Fuguet dice que es el cine Uber Vals, que es un tipo de cine que comienza a financiarse desde Europa y que tiene casi todas las mismas características en ese momento. Estamos hablando la década pasada y parte de la década de esta. Es un tipo de cine donde se sigue un personaje con unas historias muy pequeñas, historias mínimas, donde importan más los ambientes, importan más, digamos, como las relaciones interpersonales, y que ha tenido muchas variables, ¿no? Está Reigadas, por ejemplo, por un lado, está el cine que hacía Alonso en Argentina, mucho del cine que se estaba haciendo en China y en Japón en ese momento. También el cine de Kiarostami, que es como el gran maestro, digamos, de toda esa generación. Y está Apichapón también haciendo su cine. Y ese se convierte, digamos, en modelo cinematográfico que también es financiado internacionalmente. Cuando Oscar Papeto hace su película del vuelco del cangrejo, es una película que de alguna manera responde a ese tipo de propuestas, donde hay un componente documental muy fuerte, de observación, de documental de observación. El documental tiene muchas variantes. Nosotros en estos 10 años hemos hecho muchos tipos de documental, desde directo hasta ensayos documentales, pero hay el documental directo, es un documental de observación, se convierte un poco en la forma de hacer, ¿sí? Pero ficcionada. Entonces él hace esta película en el Pacífico, que surge de la observación de esta comunidad. Es una película que habla sobre el conflicto armado, pero desde personajes, desde el personaje, no es del análisis del conflicto, ¿sí? Y dentro de esta retórica de planos largos, cine lento, donde los guiones se hacen más observando un espacio desde el cual se extraen las historias y los intercambios entre personas, que de una imposición de una historia y sobre todo, digamos, de unas premisas conceptuales, que es lo que sí hace, por ejemplo, el cine de ensayo. El cine de ensayo lo que hace es, por ejemplo, mi película plantea una historia, pero también plantea la reflexión sobre la historia y plantea la reflexión sobre los personajes. Pero el gran cine hace eso es lo que va a hacer el gran cine, ¿correcto? Ese es un tipo de cine que se hace en la época. Pero el cine más importante que se hace en la época es lo que se llama el cine postnarrativo, que es un cine, digamos, donde la narración está minimizada y donde aparecen más los espacios, más otro tipo de cosas. James Manning es un gran maestro, por ejemplo, ya en el cine experimental de ese tipo de cine. El cine de Weisman también se vuelve un referente muy importante, pero también el cine de Kiarostami, el cine chino. Y ese es el tipo de propuestas que son financiadas internacionalmente. Yo creo que durante la década pasada y parte de esta, el cine de género no tenía mucha cabida, es decir, los productores
muy ligados a los festivales no lo hacían. Por otro lado, digamos, en la academia aparecen también estos diplomados en documentales creativos, pero también en este tipo de cine. Y se convierte, hay una unión entre academia, productores y festivales que generan, digamos, un tipo de cine internacional completamente opuesto a lo que se hacía antes. En un principio yo lo sentí muy bien, digamos. Por ejemplo, durante la década de los 90, el predominio en Cartagena, el Festival de Cine de Cartagena, fue San Antonio de los Baños. Y lo que trataba de hacer García Márquez con su grupo de cineastas latinoamericanos allí, Birri y todos estos que lo acompañaban. Ellos llegaban siempre al Festival de Cartagena y eran los jurados, y ellos ponían juradas, siempre las películas cubanas ganaban. Siempre, y en las películas cubanas, donde era el hombre latinoamericano como bajo el realismo mágico latinoamericano. Entonces era el ser latinoamericano, el hombre del bolero, el hombre... Porque tampoco eran revolucionarios, era una cosa, digamos, como lo latinoamericano entendido como una cultura mágica, premoderna, un poco... y eso también me parece que se vino abajo todo ese tipo de producción cultural que venía básicamente desde Cuba y que gran parte de los presupuestos se iban a ese tipo de cine en América Latina. Yo me acuerdo del odio que le tenía Luis Ospina a García Márquez, pero básicamente era porque los cineastas que estaban trabajando por otro lado no tenían posibilidad de obtener recursos financieros de Focine y de los lugares donde se financiaba el cine durante la década de los 90, que era muy poco dinero. En Colombia se hicieron 19 largometrajes solamente en la década de los 90. Pero pues todo el mundo pensaba, no, es que esa plata se está yendo para Cuba, porque Lisandro Duque está trabajando, está dirigiendo la Escuela de San Antonio de los Baños, García Márquez casi dirigiendo el Festival de Cine de Cartagena, y esa era lo que aparecía ahí. Entonces los que estábamos por el documental y otro tipo de cosas estábamos completamente perdidos dentro de eso. Cuando aparece esta otra posibilidad de un cine más realista, más ya digamos del triunfo del capitalismo en el siglo XXI, aparece una modernidad distinta con la caída de la Unión Soviética y la caída del socialismo. Y quedamos metidos completamente en el capitalismo y el pasado ya es visto como una cosa terrible que hay que superar. Es decir, el pasado es de los totalitarismos, el pasado es del totalitarismo de izquierda y de derecha, el socialismo y el fascismo. Y el futuro es algo, digamos, que no se puede pensar porque propicia el totalitarismo. Entonces nosotros nos vemos abocados a quedar en un presente brutal, que es el presente del capitalismo actual, donde la utopía ya no existe, pero el pasado también es mirado como una cosa terrible. Entonces, usted ese cine, que es un cine del tiempo presente, es un cine donde no hay utopía, donde el pasado se esquiva, ¿sí? Es lo que hay ahí, el personaje moviéndose con sus problemas en el tiempo presente, ¿sí? Que es lo que es el cine directo también. Y eso es lo que aparece, digamos, como la forma estética dominante en estos años. Es un tipo de cine que corresponde a un tipo de cultura que es la del neoliberalismo como proyecto totalitario en el mundo. Entonces, donde nos vemos abocados a estar frente a el capitalismo como realidad única y es una realidad brutal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los documentalistas? ¿Qué hace el cine ahora? Es registrar lo que hay, ¿sí? Hay algunos intentos de utopía, pero pues siempre hay como la sospecha de que por ahí va a aparecer el facho, va a aparecer el comunista estalinista. El cine, por ejemplo, colombiano de la guerra es un cine que se alineó mucho con la extrema derecha política. En este momento, por ejemplo, ya después del proceso de paz, la extrema derecha se ha tomado otra vez el país y trata de volver con lo que planteó en la primera década, pero ya no le funciona, ¿sí? Ya no le funciona. Yo pienso que ahora hay un reflujo muy fuerte de movimientos comunitarios, sobre todo comunitarios, pero no hay grandes propuestas políticas alternativas, ¿no? Entonces ese es el momento que hay ahora. Es un momento, digamos, donde
aparece, digamos, lo colectivo, pero bajo lo comunitario, que en este momento sí se hacen muchos documentales, comunidades indígenas, comunidades gay, comunidades feministas.